Buenas noches, mi nombre es Eduardo Delgado, vivo en la ciudad de Guatemala. Mi número de teléfono es 42 42 9309, WhatsApp más 502 42 42 9309. Hoy es el día jueves 8 de agosto 2019 y son exactamente permítanme, vamos a ver aquí la hora. Son las 11:23 de la noche. 11:23 de la noche. En esta noche vamos a hablar acerca de personas que han influenciado mi vida o personas que han marcado mi vida. Mis mentores, por decirlo así. Se me ocurre que será un video interesante hablarles de las personas que en mi vida han influido con respecto de sus enseñanzas, sus ejemplos. Porque uno es lo que las personas con las que ha crecido uno han hecho de uno. Muchas personas le dan forma a uno, a cada persona. Si nos ponemos a pensar, nos ponemos a hacer cuentas, vamos a encontrarnos con que cada uno de nosotros tenemos personas que han influido en nuestra vida, para bien o para mal, y que a consecuencia de ellas, de esas personas, somos lo que somos. Eso es así. Somos lo que han hecho de nosotros las personas de influencia. Personas de influencia que han pasado por nuestra vida. Algunas personas nos han influido para bien, y otras personas nos han influido para mal. Eso sí es. Entonces yo quiero empezar por hablarles acerca de mi papá y mi mamá, porque son mis primeras personas de influencia. Eh, yo recuerdo que cuando nací, pues lo primero que vi fue el rostro de mi mamá, y lo recuerdo perfectamente. Su rostro parecía el rostro de un ángel, y yo pensé que estaba en los brazos de un ángel. Años después me enteré que era mi mamá. Pero recuerdo perfectamente su rostro, sonriente, como era el rostro de ella siempre. Así que lo primero que yo vi cuando nací fue a mi mamá y su sonriente cara. Así que fue la primera persona que influyó en mi vida, mi mamá, porque nosotros vivíamos en una casa muy sencilla. Pues no éramos ricos, éramos más bien pobres, diría yo. Entonces, recuerdo que mi papá y mi mamá tenían su cama en su propio cuarto, y mi mamá pues me tuvo durmiendo en un rincón de su cama. Mi papá le tuvo que agregar una tabla a la cama para que yo cupiera el rincón de la cama. Y yo dormí con mi mamá hasta los 7 años. Tal vez sea vergonzoso decirlo, pero así fue. Y ya mi papá ya no aguantaba más, así que me sacó a los 7 años, me pusieron en un catrecito en el mismo cuarto de ellos. Mi mamá no quería separarse de mí. Por eso fue que hicieron eso. Entonces, cuando yo era muy pequeño y dormía con mi mamá todavía, recuerdo que ella me abrazaba y al oído me decía, ¿qué quiere que le cuente? ¿Quiere que le cuente un cuento o que le cante un corito de lo que cantábamos en la iglesia? ¿O que le cuente una historia de la Biblia? ¿O que le hable de la Biblia? ¿Qué quiere? Cada noche me decía lo mismo. Yo le decía, bueno, quiero que me cante. Yo era muy pequeño. Yo quiero que me enseñe un versículo de la Biblia. O quiero que me cuente un cuento, pero de todas maneras mi mamá sabía que no importaba lo que yo escogiera. Los primeros 15 segundos de que empezaba a contármelo, pues yo me quedaba dormido. Así que nunca tuvo mucho trabajo ya con eso. Pero cuando me pasaron al catrecito en el mismo cuarto de ellos, eh, ya tenía yo 7 años, o iba a cumplir 7 años, y empecé a entrar a la primaria, y a los 3 meses de que entré a la primaria,
Y con 7 años mi mamá me dio un libro, puso un libro en mis manos y me dijo, mi hijo, lea este libro. Ahora ya sabe leer. Yo solo tenía 3 meses de estar en la primaria, de primero primaria. Yo nunca fui a párvulos, nada de eso, yo entré directamente a primero primaria. A los 3 meses ya sabía leer. Entonces mi mamá me puso un libro en mis manos y me dijo, mi hijo, lea este libro, quiero que lea este libro, es muy bonito. Bueno, no quiero alargar más la historia porque pues tengo muchas cosas que decir, pero obviamente pues nuestra madre es la que siempre influye más en nuestras vidas. Y mi mamá fue de mucha influencia para mí, mostrándome el camino del Señor, porque yo no sé cuándo recibí el Señor Jesucristo en mi corazón, porque lo hice muy, 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 muy pequeño. Y lo hice a través de mi mamá, porque ella me hablaba del Señor, me hablaba de la Biblia, me cantaba coritos de la iglesia, me contaba cuentos y yo siempre supe diferenciar muy bien, gracias a ella, en lo que era un cuento y lo que era la palabra del Señor. Siempre supe diferenciar muy bien lo que era Jesucristo, el Señor Jesús, y las historias de Él. Siempre supe diferenciar que algo muy diferente las historias que me contaba de Jesús a los otros cuentos que me contaba. Y por eso es que digo yo que mi mamá marcó mi vida. Pasemos ahora a mi papá. Mi papá no es tanto lo que me ha dicho. Mi papá marcó mi vida por su... Siempre es difícil hablar de la familia, especialmente los papás, pero mi papá no me marcó por sus palabras, me marcó por su ejemplo. Porque él siempre fue un buen ejemplo para nosotros. Digo yo nosotros por mis hermanos, porque yo soy el octavo de todos los hermanos. Fuimos 8, pues yo soy el último, el octavo. Y está mi primer hermano que se llama Francisco, y después mi hermana, es la única mujer en la familia. Y después todos los demás, pues fuimos varones, 7 varones y una mujer. Entonces mi papá ya había tenido un hijo antes que se llama César, y durante mucho tiempo no lo conocimos hasta que él era un poco ya grande, fue que empezó a relacionarse con la familia. Y él es un hombre muy noble, a quien queremos mucho, y de verdad que es un hombre muy, muy, muy agradable, muy noble, muy sencillo él. Muy sencillo en el sentido de que no es un hombre estirado ni vanidoso, sino que es una persona con la que uno se siente a gusto. Y así son todos mis hermanos, son personas con las que uno se siente a gusto. Pero estamos hablando de mi papá, lo mejor que mi papá, la forma como mi papá marcó mi vida fue a través de su ejemplo, a través de su conducta. Y siempre tuvo una conducta intachable, porque él era siervo de Dios, había sido pastor, después se vino a la capital a trabajar aquí, dejó de ser pastor. Cuando se jubiló volvió a ser pastor por 15 años más. Pero él nos hablaba siempre de la Biblia, nos inculcó la palabra del Señor, nos mostró el camino del Señor, nos llenó de la palabra del Señor. Entonces, mi papá, por supuesto, marcó mi vida, pero con su ejemplo, pero también hablándonos de la palabra de Dios. Entonces, he sido muy afortunado por las personas que han estado en mi vida. Por las personas que han estado en mi vida, tuve magníficos padres, y por otro lado también están mis hermanos. ¿Qué les puedo decir yo de mis hermanos? Pues uno, siendo el menor de 8 hermanos, pues uno simplemente imita a los hermanos, uno imita a los hermanos. Entonces, pues debo decir también que mis hermanos también marcaron mi vida, también me formaron. También me formaron porque yo era muy pasivo, un niño muy, muy tranquilito, así como muy mudito, muy pasivo. Entonces, como mis hermanos pues me molestaban y todo eso, y pues como que me hicieron fuerte, me enseñaron a defenderme. Sacaron toda la furia que hay dentro de mí, toda la fuerza que hay dentro de mí. Yo tuve un momento que tuve que sacar toda mi fuerza interior para defenderme de mis hermanos.
porque pues ellos eran fuertes, eran grandes, y pues así ustedes saben cómo son los hermanos. Pues a veces nos peleábamos también, discutíamos por cosas, usábamos la fuerza, porque así es, y tantos hermanos varones, pues no es raro que yo diga eso, porque así es, usábamos la fuerza. Yo tuve que hacerme fuerte, era muy pequeñito, muy chiquitito, y tuve que hacerme fuerte. Mis hermanos me hicieron fuerte, mis hermanos me enseñaron a defenderme, me hice fuerte por ellos, los imitaba, eran mis héroes, especialmente los más grandes. Tenía como 5 hermanos grandes, 4 varones, una mujer, y los otros, los dos más pequeños, eran con los que yo más estaba y con los que más compartí cosas. Entonces, pongamos en la lista a todos mis hermanos, todos ellos influyeron en mí, y para bien, para bien. No puedo decir que he aprendido algo malo en mis hermanos, tal vez la música, aprendí a escuchar música rock con mis hermanos, tal vez eso no fue positivo. Durante mucho tiempo me costó deshacerme del hábito de escuchar música rock, y eso fue porque lo aprendí con mis hermanos. Mi hermano Daniel, que era una especie de hippie en los años 70, cuando estaba en la primaria, yo lo admiraba, yo quería ser como él. Pues si miraba a una persona como muy liberal, como muy revolucionario, como muy libre pensador, y yo pues yo lo imitaba y quería ser como él. Y por eso fue que empecé a escuchar la música rock, la música moderna que se escuchaba en aquellos años de los años 70. Los años 70, estamos hablando de los años 70, 70 al 75 por más o menos. Entonces, son las personas que más influyeron en mí en mis primeros años fueron mis hermanos y mis papás. Fueron una muy buena influencia, y debo decir que soy lo que soy por todas las personas que han influido en mi vida. ¿Qué soy? Pues soy lo que soy la persona que soy. Dios tiene un propósito para mí, tiene grandes propósitos para mí, y creo que la única manera de que yo lograra los propósitos de Dios en mi vida era que yo fuera influenciado por las personas que han pasado por mi vida. Si hubiera faltado uno solo de ellos, yo no sería lo que soy y no podría hacer las cosas que en el futuro voy a poder hacer y cumplir los propósitos de Dios en el futuro, o lo que ya haya hecho yo. Pues yo creo que solo vamos a saber hasta el final de nuestras vidas qué es lo que verdaderamente hicimos de valioso. Porque yo ya tengo 18 años de servir al Señor. Con lo que estoy haciendo, estoy aprendiendo una doctrina bíblica que estaba escondida, a oscuras. Una doctrina bíblica que era muy difícil de conocer y de encontrar en la Biblia. El Señor me la estaba mostrando, que es con respecto a la forma perfecta de ofrendar. Yo sé todo respecto a las ofrendas que actualmente tenemos que practicar. Y entonces el Señor tiene en el futuro grandes propósitos para mí con respecto a este conocimiento, con respecto de que yo enseñe al mundo la doctrina correcta acerca de las ofrendas que tenemos que practicar en la actualidad. Es un gran propósito, es algo muy grande, es algo muy maravilloso que el Señor ha confiado en mí para esto. Como esto es algo nuevo, pues también es difícil que las personas acepten cosas que son muy nuevas, pero cuando algo es legítimamente la palabra de Dios, el Señor mismo va abriendo camino para que se difundan sus verdades. Y así va a ser con este conocimiento de las ofrendas, la forma perfecta de ofrendar, la multiplicación del dinero, la reproducción del milagro, la multiplicación de los panes y los peces, todos los principios bíblicos que generan prosperidad financiera. Entonces, es lo que yo estoy estudiando, lo que voy a enseñar al mundo en los próximos años, y esta es una gran labor, una labor muy honrosa. Soy yo la persona que el Señor, la persona a quien Dios ha encargado esto. Y como digo, el Señor busca a tartamudos. El Señor busca tartamudos para usarlos. Y usa lo que es para avergonzar a lo que... Usa lo que no es para avergonzar a lo que es. Usa lo débil para avergonzar a lo fuerte, porque
¿Por qué el Señor escogió una persona de muchos estudios? Una persona un doctor en teología, que ha estudiado 20 años. Y podría tener la misma edad que yo tengo 56 años, dentro de un mes cumplo 57. Una persona que, digamos, haya estudiado teología, tenga su doctorado, su maestría de teología, hasta haya sido pastor a la edad de 56, 57 años, ya podría haber sido pastor hasta 30, 40 años, 30, 35 años. ¿Por qué no escogió Dios una persona así? Porque Dios usa lo débil para avergonzar a lo fuerte. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que aquel que se cree la gran cosa porque tiene un doctorado en teología, 3 maestrías en teología, ha sido pastor por 30 años, viene y ya no acepta nada del Señor. No, si yo ya sé, yo ya sé. Y ya, pues no se tiene un corazón humilde para recibir las cosas que el Señor quiere darle a uno. Y yo como soy sencillo, pues no me ha costado decirle al Señor, mira Señor, enséñame lo que tú quieras, porque yo, todos, yo te creo, Señor. Tú puedes confiarme en tu palabra porque yo voy a hablar de ella. Dios conocía mi corazón y por eso me está usando, porque Dios usa lo débil para avergonzar a lo fuerte. Entonces, yo les digo verdaderamente que han habido muchas personas que han influido en mi vida positivamente. En mi vida siempre ha habido gente positiva, no negativa. Mis maestros de la primaria. Dejamos a mi familia allá porque son los primeros que influyeron en mi vida. Y yo los admiraba a mis hermanos. Mis hermanos eran mis superhéroes. Mi papá era más que un superhéroe, era como ver a Dios mismo. Le tenía muchísimo respeto. Entonces, ya entramos a lo que es la primaria. Entro a la primero primaria. El director del colegio donde yo asisto, donde voy a clases, es el don Fausto Seveira, un hombre que tiene su propia fundación, su propio ministerio. Él ha fundado más de 100, según he escuchado, no se escuche mal, 184 iglesias, entre el Quiché, en el departamento de Guatemala, más que todo en el Quiché, y también en Honduras, y también más que todo la mayor parte de sus iglesias están en Nevaj, creo yo, en el Quiché, en el departamento de Quiché, en Guatemala. Tiene iglesias en Honduras también, como que escuché que tiene una iglesia en África también. Entonces don Fausto y su esposa doña Miriam, don Fausto Seveira y doña Miriam de Seveira. Doña Miriam pues era hija de un misionero estadounidense que se llamaba don Eugenio Trotsky. Don Eugenio Trotsky pues estaba también, trabajaba en el colegio donde estudié la primaria. Él era como conserje, se encargaba de la limpieza, que todo estuviera en orden, todo estuviera limpio, hacer notas circulares, dando algún aviso a los alumnos, a los padres de los alumnos. Él las imprimía, tenía su mimeógrafo. Recuerdo el mimeógrafo de don Eugenio, tantas cosas que recuerdo de mi infancia. Pero don Fausto y doña Miriam influyeron mucho en mí, porque ellos nos enseñaban, nos hablaban de la Biblia, nos daban, hacíamos un culto, un servicio religioso antes de entrar a las clases. Después se cambió, entrábamos a clases y después del recreo se tenía el servicio religioso, el culto. Pero esos cultos me influyeron mucho en mí, hablaban de la Biblia y pues nos terminaron de formar a todos los que asistíamos al colegio. Entonces doña Miriam y don Fausto fueron una gran influencia en mí, yo los amo muchísimo, los admiro muchísimo. Son mis maestros de la primaria también. La maestra de primero y primaria no la recuerdo muy bien porque poco tiempo estuvo con nosotros, después como que se fue, creo que se enfermó y se fue. Después en el primero primaria tuvimos como 3 o 4 maestros sustitutos. Ya en segundo primaria llega la señorita Dina Pirir, una mujer de 20 años, bajita ella, delgadita, morenita, muy guapa. Así la veíamos nosotros. Ah, qué bonita la señorita que nos tocó, la maestra que nos tocó, porque era de 20 años y era muy joven.
Y la señorita Dina influyó mucho en mí también porque fue mi maestra en segundo primaria y en cuarto primaria. Entonces nunca olvido a la señorita Dina porque ella era muy buena, la queríamos mucho, nos daba buenos consejos, nos hablaba de Dios también, porque todos los maestros hablaban de Dios, todos eran cristianos. Y pues ella influyó mucho en mí. Entonces son las personas que han marcado mi vida. Luego, bueno, para no hacer la historia tan larga y para que no se me aburran también, debo decir que ya viendo retrospectivamente, las personas que más influyeron en mi vida fueron mis padres y mis maestros y directores del colegio de primaria. Pero no quiero dejar de mencionar al autor de los libros del Poder del Pensamiento Positivo, y es una cadena de libros, el doctor Norman Vincent Peale. Yo cuando tenía 17 años me encuentro un libro en la casa. Yo era un joven muy inseguro, con una muy baja autoestima. Y me encuentro un libro que se llama El Poder del Pensamiento Positivo para Jóvenes. Entonces lo leo y encuentro que ahí encuentro un método para sanar mi autoestima. Y lo uso, y ese libro me sanó mi autoestima. Me rescató de verdad de una autoestima completamente destruida. No sé por qué tiene la autoestima tan destruida, no sé por qué es así. Tal vez porque era hermano menor y me sentía tal vez como aplastado por el peso de la autoridad de todos mis hermanos. Yo estaba en la cadena más baja de mando en la casa, pues. Es posible que sea por eso y por, no sé la verdad, pero tenía una autoestima demasiado destruida, demasiado baja. Y por ese libro me rescató. Después yo empecé a comprar otros libros del doctor Norman Vincent Peale. Otros libros ya que influyeron mucho en mí bueno, el primero fue este, El Poder del Pensamiento Positivo para Jóvenes, Sano mi autoestima, me doy cuenta del valor que tengo como persona, el potencial que tengo como persona. El doctor Peale le aconsejaba que uno pensara en grande y que creía en Dios como un Dios todopoderoso que puede hacer grandes cosas en nuestras vidas. Y era el mismo mensaje que escuché yo de mis directores de la primaria también, de mis maestros de la primaria. Gente que realmente me infundió muchos pensamientos positivos y grandes ideas también. Porque también don Fausto Severa era un empresario exitoso, además de que tenía su propio ministerio, su propia denominación de iglesias y también el colegio. Él era un hombre exitoso como empresario. Entonces he tenido muy buenos ejemplos y alguien que influyó mucho en mí con su libro fue el doctor Norman Vincent Peale. Me pone el pensamiento positivo para jóvenes, luego Guía para una vida apacible, un libro que influyó mucho en mí, me gustó mucho ese libro también. Y el otro libro del doctor Norman Vincent Peale que influyó también mucho en mí leí otros libros de él, pero yo pienso que estos tres son los que más influyeron en mí. Otros libros muy buenos que leí también de él, que también influyeron en mí, pero estos tres, el tercero de que quiero mencionarles, del tercer libro de Norman Vincent Peale, fue Los sorprendentes resultados del pensamiento positivo. Entonces, él con sus libros influyó mucho, mucho en mí. ¿Cómo es posible que una persona que uno nunca conoció personalmente, una persona que era un pastor de una iglesia conservadora en la calle 29 de la Quinta Avenida de Nueva York, muy lejos de mi casa, muy lejos de mi casa, la calle 29 de la Quinta Avenida de Nueva York? Él escribe su primer libro, El Poder del Pensamiento Positivo, se vuelve un bestseller, un libro muy muy leído por muchísimas personas, y se hace millonario, compra un apartamento en la Quinta Avenida de Nueva York, donde los apartamentos son carísimos, donde solo gente millonaria vive ahí. Él compró un apartamento ahí en la Quinta Avenida de Nueva York. Entonces, porque él tenía grandes ideas y su mente era rica, su mente era amplia, entonces aprendí mucho de él, influyó mucho en mí. Pero mi formación total es consecuencia de haber tenido buenos padres, buenos hermanos,
muy buenos profesores en la primaria. Los profesores de la primaria son los que más influyeron en mí. Mis directores de la primaria también, don Fausto y doña Miriam Seveira, que toda la vida les voy a estar agradecido. Y ellos viven todavía, son ya ancianos, los admiro muchísimo. Así que pues no quiero aburrirlos con esto, pero quiero recalcar las cosas que he aprendido de todas estas personas. Porque hay un denominador común en lo que aprendí de todas estas personas, que es el seguir al Señor Jesucristo. El seguir al Señor Jesucristo. Uno, seguir al Señor Jesucristo. Tenerlo en el corazón y seguirlo, vivir conforme a su palabra. Número dos, creer en un Dios todopoderoso. Un Dios que no tiene limitaciones. Fue el Dios que me enseñaron todas estas personas. Un Dios que no tiene limitaciones. No tiene limitaciones. Es el Dios en que yo aprendí a creer. Y no puedo creer en Dios de una forma diferente. Por eso le pido cosas grandes. Por eso le pido cosas grandes al Señor. Ya les he mencionado para no irnos sin leer nada de la Biblia. También este versículo que les voy a leer es importante para mí. Ya se los he mencionado antes. No sé si este video va a ser aburrido para ustedes, pero yo quería dar honra a las personas que han influido en mi vida. Más que nadie. Porque dice la Biblia que no hay que deber a nadie nada. Dice, pagad a todos los que debéis, y al que honra, honra, y al que respeto, respeto. Entonces, y también Dios honra a los que le honran. Hay que honrar a las personas que han marcado nuestras vidas. Hay que honrar a las personas que han influido en nuestras vidas positivamente. Porque las que han influido en nuestras vidas negativamente, pues no vale la pena ni mencionarlos. No han habido muchas personas en mi vida que han influido en mí negativamente. De hecho, no puedo mencionar a nadie. Tal vez un compañero de estudios que entró a quinto primaria, que era, pero muy mal hablado, de verdad. Pero extremadamente pervertido el muchacho. No quiero mencionar su nombre, pero ya todos mis amigos van a saber quién es. Yo pienso que él influyó negativamente en mí porque era muy malcriado. Yo estaba sorprendido de lo maleducado que era, de verdad. Hablaba con muy malas palabras, todo tipo de obscenidades, de cuestiones sexuales y todo. Yo en quinto primaria no quería escuchar nada de eso porque ya la educación que nos habían dado hasta quinto primaria pues era muy buena y no era yo un muchacho, ni mis otros compañeros eran niños que anduvieran hablando perversidades ni malas palabras. Llega este niño a quinto primaria y viene completamente pervertido y solo malas palabras, solo obscenidades, solo expresiones soeces con respecto al sexo. Una cosa terrible, pero al final pues yo pienso que nosotros terminamos influyendo en él para que cambiara un poco su conducta. Y no sigo siendo malcriado, pero sí se pudo ver un cambio en la vida de él. No me recuerdo si estuvo solo en quinto con nosotros, estuvo en sexto. Yo creo que llegó hasta sexto con nosotros. Y salió de la primaria con nosotros, pero sí, definitivamente influimos en él. Al fin y al cabo, también él habrá influido un poco en nosotros también. Porque eso siempre es así. Pero, como le estaba diciendo, pues las personas que han influido en mi vida me han formado un pensamiento, me formaron una mente muy rica, muy amplia. No tengo una mentalidad chiquita, limitada. Yo siempre pienso las cosas en grande. Tal vez a veces exagero un poco. Y por pensar en grande es que estoy metido en un gran lío de un proyecto que el Señor me metió. Yo digo que el Señor me metió. Un proyecto acerca de la multiplicación del dinero. Llevar la reproducción del milagro, la multiplicación de los panes y los peces. La alimentación milagrosa de los 5,000, llevarla a un extremo muy alto, a un rango de multiplicación mucho más alto que 5,000. Estoy en un proyecto de multiplicación del dinero en que voy a recibir cantidades grandes de dinero consecutivamente, durante mucho tiempo. Entonces, es algo un proyecto muy ambicioso, pero todo se debe Entonces, el Señor sabía lo que iba a hacer conmigo, por eso me puso las personas correctas en mi camino.
Personas que me enseñaron a un Dios ilimitado. Gente que me decía, Dios puede hacerlo todo y no hay nada que Él no pueda hacer. Él no tiene límites. Él no tiene límites. No le pongas límites a Dios porque no los tiene. Ese es el denominador común de la gente que ha influido en mi vida. Así es. Y entonces mi versículo favorito de toda la Biblia, miren que estamos hablando del versículo favorito de toda la Biblia, que la Biblia tiene pasajes maravillosos. Pero mi versículo favorito de toda la Biblia es el que sigue. Jeremías 32, 27. Es mi versículo favorito de toda la Biblia. Porque concuerda con el Dios en quien yo creo. Me confirma que hice bien en creer en Dios como un Dios completamente ilimitado. Que puede hacer cualquier cosa en mi vida si yo dejo que Él trabaje en mi vida. Pero no solo de hablar, no solo de pedir cosas. Se trata de pedir algo, pero dejar que Él forme lo que estamos pidiendo, lo forme en nuestra vida. Para que Dios nos dé algo que estamos pidiendo y algo muy grande, porque podemos pedirle cosas muy grandes a Dios, tenemos que dejar que Él nos forme primero, nos dé forma primero. Él tiene que cambiar nuestra forma para que las cosas que le pedimos puedan venir a nuestra vida. Así es. Es lo que Él ha hecho en mi vida. Yo le pedí cosas grandes y Él empezó a formarme y me sigue formando todavía. Cuando había terminado de formarme, yo voy a recibir las cosas que le he pedido. Lo que yo le pedí al Señor fue 80 millones de dólares, porque eso fue lo que Él me pidió. Después de que yo en el año 1981 le pedí 1 millón de quetzales, en ese tiempo el quetzal y el dólar estaban en paridad. Entonces yo le pedí 1 millón de quetzales, pero era como si le hubiera pedido 1 millón de dólares. 20 años después, en el 2001, retomó mi petición y le digo, Señor, mira, Señor, ¿qué pasó con aquel 1 millón de quetzales que te pedí? Eso me dijo, no me pidas ya 1 millón de quetzales, ni 1 millón de dólares, sino que pedíme 80 millones de dólares, fue lo que el Señor me dijo. Entonces yo le pedí 80 millones de dólares de una ofrenda para pactar por ese dinero en el canal Enlace, que se mira por toda América Latina, canal cristiano que se mira por toda América Latina. Yo pacté con una ofrenda, fueron 20 dólares por 3 meses, y yo con mucho sacrificio lo di, y pacté por 80 millones de dólares y también por una esposa. 2 cosas que no tengo todavía. Eso fue en el 2002 y estamos en el 2019, eso fue hace 17 años. Hace 17 años, pero yo, mi fe, aquí la condición para que algo suceda es que uno nunca deje de creer. Todo cuanto orando pidiereis, creed que lo recibiréis y os vendrá. Todo lo que orando pidiereis, o todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. La condición es no dejar nunca de creer. Entonces yo pedí 80 millones de dólares, pacté por 80 millones de dólares y por una esposa. Ni siquiera la esposa tengo, porque uno puede decir, bueno, 80 millones de dólares es muy difícil, pero una esposa la podría tener. Podría decir cualquiera, pero no, ni siquiera eso tengo. Ni siquiera la esposa tengo. Yo veo más difícil de conseguir una esposa que conseguir los 80 millones de dólares. Porque para mí siempre me ha ido muy mal con las mujeres. Para mí eso las mujeres es una cosa que es un código que tienen ellas, un código indescifrable. Para mí es que tienen un código indescifrable porque a mí me ha ido muy mal con las mujeres, pero yo pienso que lo principal para mí es que me vaya bien con una mujer nada más, que es la que Dios tiene para que sea mi esposa, y con ella me va a ir bien porque Dios la diseñó para mí. Pero leamos este versículo, es que es maravilloso, es Jeremías 32, 27. He aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Pregunta el Señor. He aquí que yo soy Jehová. Así dice el Señor. Yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? ¿Cuál es la respuesta a esa pregunta? ¿Cuál es la respuesta suya a esa pregunta? ¿Cuál es la respuesta mía a esa pregunta? No.
No, Señor, no existe nada que sea difícil para ti. Para ti todo es fácil, Señor. Porque tú solo tienes que decirlo. Cualquier cosa que nosotros le pidamos al Señor solo tiene que decirlo. Soltar la palabra, decirlo. Como cuando dijo, sea la luz. Y fue la luz. Solo tuvo que decirlo y fue la luz. Y cualquier cosa que nosotros le pidamos, Él solo tiene que decirlo. ¿Cuáles son los requisitos para que lo diga? ¿Cuáles son los requisitos para que esa palabra salga de su boca? Que Eduardo reciba 80 millones de dólares. Que Eduardo reciba a su esposa. Y vienen todos los ángeles y empiezan a trabajar para que las cosas pasen. Para que las cosas sucedan. ¿Cuál es el requisito? El único requisito es la fe. Creer. Ser capaz de creer. Yo tuve la formación que tenía que tener. Dios puso en mi vida a las personas correctas para formarme como Él quería que yo fuera formado. Para poder hacer las cosas para que yo pudiera hacer las cosas que Él quería que hiciera. Y lo mismo ha pasado con cada uno de ustedes. Con cada uno de ustedes el Señor ha estado poniendo a las personas correctas y los ha hecho pasar, como me ha hecho pasar a mí, por las experiencias correctas también. Experiencias que me tienen que formar y que me siguen formando, porque actualmente eso me mantiene solo con el maná diario nada más. Mi comida, lo básico, con eso me mantiene el Señor, no me da nada más. Hasta que hoy llegue a mi tierra prometida, que es el concluir con el proyecto con el que estoy trabajando, llegar a obtener frutos de ese proyecto. Esa es mi meta. Cuando llegue a tomar los primeros frutos de ese proyecto, entonces querrá decir de que el Señor ya no va a dar solo maná, sino que ya entré yo a mi tierra prometida y podré comer de esa tierra prometida que fluye leche y miel, de esas uvas grandísimas y dulces, de todos esos frutos de la tierra ricos y toda la riqueza que hay en la tierra prometida, en mi tierra prometida. Lo primero, yo pienso que cada uno de nosotros debe tener sueños y ponerse metas grandes. Cada uno de nosotros debe de pensar en grande. Dejemos esa mente pequeña, esa mente que no puede vislumbrar cosas grandes. Lo que tenemos es un Dios completamente limitado, esperando que nosotros le pidamos nada más. Él puede hacer cosas grandes en nuestra vida. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú deseas? ¿Te deseas una profesión, una carrera universitaria? ¿Te deseas una casa? ¿Te deseas un buen empleo? ¿Tener tu propio negocio? ¿Un negocio que te saque adelante? ¿Que te dé para comer? ¿Que te dé para, no solo para comer, para llegar a ser rico? Vivir en abundancia con tu familia, vivir bien, vivir bien. Ya llegó la actriz, a esa le encanta la cámara, le encanta la cámara. Le gusta salir en mis videos siempre. Entonces, tenemos que concebir ideas grandes. Tenemos que concebir ideas grandes, ser capaces de concebir ideas grandes. Ser capaces de concebir ideas grandes. Ser capaces de pensar en grande, no limitar a Dios. Yo me he prohibido a mí mismo limitar a Dios. Por eso digo, voy a tener una esposa joven, a pesar de que yo estoy por cumplir 57 años, voy a tener una esposa muy joven y muy, muy hermosa. Y sin duda voy a tener esos 80 millones de dólares que el Señor me dijo que le pidiera. Pero mucho más que eso me da el Señor, porque enseñándome todos sus principios, los principios de su palabra, pues no hay límites para lo que yo puedo llegar a tener. Siempre y cuando yo persevere con mi fe. Porque aquí lo que manda es la fe. El único requisito es la fe. Solo podemos tener en la vida lo que somos capaces de creer. Nunca tendremos más allá, nunca tendremos más de aquello que hemos sido capaces de creer. Jamás tendremos algo por lo cual no hayamos creído. Jamás tendremos algo por lo cual no hayamos creído. Y por lo que creemos también oramos y perseveramos en esa fe hasta lograr las cosas que queremos tener de parte de un Dios que es completamente ilimitado.
Muchas gracias por su tiempo y su atención. Que Dios los bendiga.